Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos. Pues aquí estamos de nuevo, queridos amigos y amigas de Radio María, de la Radio de la Virgen, en Custodios de la Creación. Son las 5 de la tarde, aquí en la península, y en las Canarias, pues ya saben, las 4. Disfrutamos ya de una primavera estupenda y nos preparamos para el calor que viene por ahí. Les recomendamos que se hidraten bien desde ya, hagan ejercicio con moderación en horas seguras del día para evitar golpes de calor y cuiden especialmente a los niños y a los ancianos. Bueno, estamos en vísperas de Pentecostés, deseando celebrar la presencia del Paráclito, el Espíritu vivificador que nos dejó Cristo, para que nunca estemos solos. Y eso es importante en un mundo donde, según dicen las estadísticas, la soledad no deseada es uno de los más graves problemas sociales. Cristo está siempre con nosotros, acuérdense, y háganlo saber a aquellos que les rodean. Y nos iniciamos con el sumario. Hoy tendremos a Marta Castro en el Santoral y nos explicará el origen de la fiesta de Pentecostés. Y en los jóvenes y los santos también se apuntan. Tendremos a César Gadea y sus explicaciones sobre la encíclica Laudato Si, concretamente el artículo 73. Nuestra teóloga de bolsillo, Inmaculada Rodríguez Torné, y Antonio Garrido Salcedo nos activará, como es habitual, con las mejores noticias de Iglesia y cuidado de la creación. Empezamos porque tenemos mucho que hacer. Y en nuestro espacio para la oración hoy les he traído una reflexión del Papa León, que saben que pronto nos visitará. Un mensaje, una pequeña reflexión del mensaje del Santo Padre para la 10ª Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación. Dice así la reflexión, y se la dejo de deberes. En diversas partes del mundo ya es evidente que nuestra casa se está deteriorando. En todas partes la injusticia, la violación de los derechos internacionales y de los derechos de los pueblos, las desigualdades y la codicia que de ellas se derivan producen deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. Aumentan en intensidad y frecuencia los fenómenos naturales extremos causados por el cambio climático, inducido por las actividades antrópicas, sin tener en cuenta los efectos a medio y largo plazo de la devastación humana y ecológica provocada por los conflictos armados. Te pedimos, Señor, en esta tarde que muevas nuestro corazón hacia los más necesitados de tu consuelo. Nos pongas al servicio de todos los seres humanos sin distinción. Ilumina nuestro pensar para abordar las injusticias y actuar desde tu presencia. Ayúdanos a cuidar de la obra de tus manos, sobre la que habita también el Espíritu Santo Creador, Consolador y Salvador. Que sea el Espíritu quien dirija nuestros pasos para atender el grito de la tierra y el grito de los pobres, que tantas veces es un solo grito. Bueno, y empezamos con nuestras acciones. Ahora nos acompaña, como siempre, Marta Castro, que hoy en la sección El Santoral se permite la licencia de saltarse un santo para contarnos el origen de Pentecostés. Buenas tardes a todos. Hoy en el Santoral os voy a hablar de Pentecostés. Pentecostés es la solemnidad que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles y marca la conclusión del tiempo pascual. El nombre proviene del griego Pentecosté, que significa 15º, ya que se celebra 50 días después de la Pascua. En esta festividad se recuerda tanto el don del Espíritu Santo como el nacimiento de la Iglesia. Tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, Él envía a sus discípulos a una fuerza, es decir, el Espíritu Santo, para capacitarlos como testigos suyos en el mundo. Los orígenes de Pentecostés están relacionados con la festividad judía de Shavuot, que también se celebra 50 días después de la Pascua judía.
En dicha fiesta, el pueblo hebreo rememora el momento en el que Dios entrega la Torá a Moisés en el monte Sinaí, acontecimiento que sella la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Pentecostés tuvo lugar 10 días después de la ascensión del Señor, cuando Jesús prometió a sus discípulos que recibirían una fuerza especial, el Espíritu Santo. Esta promesa se cumple según el relato de los Hechos de los Apóstoles, durante la celebración de Shavuot. Pues muchísimas gracias, Marta, por esta rapidísima, sintética y muy precisa explicación sobre Pentecostés y su origen. Mañana acuérdense de que estamos celebrando no solo la venida del Espíritu Santo, sino también el origen de la Iglesia. Y que este sentido tiene un sentido absolutamente pascual y sus raíces en la Pascua judía, en la fiesta de Shavuot. Mirad las aves del cielo, los lirios del campo, Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos, así es. Y con esa seguridad vamos a escuchar a César Gadea, que hoy nos va a contar el artículo 63 de la encíclica Laudato Si. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias. Hola, queridos amigos Radio Escucha de su programa Custodios de la Creación. Les saluda César Gadea. Es para mí una inmensa alegría, una gran bendición de Dios poder compartir con ustedes en este pequeño espacio. Hoy vamos a hacer una reflexión de la encíclica Laudato Si, en especial del capítulo 74. En este texto plantea una idea muy poderosa. En los momentos de mayor sufrimiento, incertidumbre y opresión, la fe puede convertirse en una fuente de resistencia y esperanza, tanto en el pueblo cautivo en Babilonia como los primeros cristianos perseguidos por el Imperio Romano vivieron situaciones donde parecía que el mal y la injusticia tenían el control absoluto. Sin embargo, en lugar de rendirse, profundizaron en su confianza en Dios. La reflexión central es que las crisis no solo destruyen, también pueden transformar interiormente a las personas. El dolor obliga a replantearse las certezas y en este caso llevó a descubrir a un Dios más grande, creador y omnipotente. La idea de que si pudo crear el universo de la nada, también puede vencer al mal. Transmite una visión esperanzadora. Ninguna injusticia es definitiva, aunque en el presente parezca imposible cambiarla. El texto también tiene una dimensión muy actual. Hoy muchas personas viven situaciones de guerra, desigualdad, ansiedad o desesperanza. Frente a eso, el mensaje invita a no aceptar la injusticia como algo eterno ni inevitable. La esperanza no aparece aquí como una ingenuidad, sino como una fuerza interior que permite resistir, actuar y seguir creyendo en la posibilidad de un futuro mejor. En definitiva, el texto recuerda que incluso en las épocas más oscuras, el ser humano busca sentido y esperanza, y que la fe, entendida como confianza profunda, puede convertirse en una manera de enfrentarse al miedo y no dejar que el mal tenga la última palabra. Muchas gracias, queridos amigos. Esta ha sido la reflexión del capítulo 74. Un abrazo y que Dios les bendiga grandemente. Pues nuevamente gracias, César, por todas tus explicaciones y aclaraciones, que desde luego nos ayudan siempre y nos recuerdan pues esta responsabilidad que el Papa Francisco supo ver y nos dejó por escrito para toda la Iglesia y en su magisterio. Con amor eterno. Todas las obras
Y con todas las obras de Dios y con Inmaculada Rodríguez Torre nos aventuramos en las Sagradas Escrituras. Hoy nuestra teóloga de cabecera se centra en sus explicaciones en Mateo 6, 25-34. Buenas tardes, querida Carmen y queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a nuestra sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras, este pequeñito espacio donde hablamos de Biblia y ecología. Hoy vamos a asomarnos a uno de los pasajes más bellos del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a sacar la exégesis bíblica de las bibliotecas para respirar el aire puro de las laderas de Galilea. Hoy te traigo una propuesta especial. Te invito a sentarte entre la multitud que escucha a Jesús en el Sermón del Monte. Vuela con la imaginación a ese escenario y a ese momento. Siéntate en la hierba y quédate ahí como si presente te hallases, que decía San Ignacio. Y escucha. Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo que no andéis angustiados por vuestra vida, qué vais a comer, qué vais a beber, ni por vuestro cuerpo, qué vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Fijaos en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre del cielo las alimenta. ¿Por qué os angustiáis por el vestido? Mirad cómo crecen los lirios silvestres sin trabajar ni hilar. Pues os aseguro que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. No os angustiéis pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos, pero vuestro Padre del cielo sabe que tenéis necesidad de todo aquello. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Así pues, no os angustiéis por el mañana, que ya el mañana se angustiará de sí mismo. A cada día le basta su afán. Mateo 6, 24-34. Qué bien nos vienen las palabras de Jesús a todos. Esto no es una doctrina abstracta ni un conjunto de leyes morales. Es en realidad una escuela de la mirada. Jesús detesta que estamos enfermos de angustia y para sanarnos no nos da un fármaco, sino una instrucción de cambio en la mirada. Todo este pasaje está unido por un puente invisible, una pequeña expresión técnica en griego, diatuto, que significa por eso. ¿Por qué es importante ese por eso? Porque viene justo después de que Jesús nos advierte que no podemos servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos al dinero. Es el paso de la mirada obsesiva hacia el granero a la mirada libre hacia el horizonte. Hace muy poco ha surgido otro gran foco de atención que nos tiene desgraciadamente agachados e encorvados hacia un aparatito que ha revolucionado nuestra vida. Y sí, hablo del móvil. Empieza a ser preocupante vernos ensimismados, atrapados en ese cacharro que nos está restando atención, concentración, horas de sueño y, en definitiva, libertad. Nos está haciendo esclavos y, lo que es peor, por voluntad propia. Porque nos puede parecer que detrás del móvil no está directamente una búsqueda del dinero. Efectivamente, no hay una intención de ganar dinero por nuestra parte, pero sí por parte de quienes diseñan las redes sociales y tantos mecanismos muy estudiados para tenernos con la mirada prisionera en un pequeño aparato de 16 por 8 centímetros. Hoy vamos a asomarnos a las dos ventanas que Jesús abre en su aula, el cielo y el suelo. Jesús empieza con un mandato que repite hasta 3 veces, versículos 25, 28 y 34, me merimnate. Solemos traducirlo como no os preocupéis, pero en griego tiene una fuerza mucho mayor. Significa no os angustiéis, no dejéis que la ansiedad os devore por dentro. Y todavía más, no os dividáis. Vamos a hablar entonces del verbo merimnao. Este es el verbo que describe la angustia. Proviene del indoeuropeo mer, que significaba dividir, partir o asignar una porción. Y de esta raíz viene el verbo merimnao, que significa literalmente tener una mente dividida o un corazón partido en pedazos. Esto va más allá de una simple preocupación, como dicen algunas traducciones. Hablamos de otra cosa. Sí, estamos hablando de la ansiedad. La ansiedad es el estado en el que tu atención, tu mente y tu corazón están fragmentados. Una parte está en el presente y la otra está sufriendo por un futuro que no existe. O todavía peor, están fragmentados aquí y ahora. La angustia en la época de Jesús provenía de la preocupación por el futuro, y es lógico. En aquella época no había pensiones de jubilación y sueldos mensuales, así que la preocupación mayor venía de no saber qué se iba a comer al día siguiente. Era una economía de subsistencia.
Pero nuestra angustia de hoy no viene principalmente de ahí, si tenemos la suerte de vivir en el primer mundo, claro. Nuestra angustia tiene unos tintes psicológicos de otro tipo. En muchos casos no es solo un sentimiento, sino una desintegración personal. Realmente nos sentimos desenfocados, descentrados. Pues bien, Jesús utiliza este verbo merignao 3 veces en forma de mandato negativo y hasta 6 veces en este mismo pasaje en un espacio muy corto de 10 versículos. Es un bombardeo continuo de un buen maestro que repite y repite como parte de su pedagogía. Como un buen terapeuta que conoce el ritmo del desasosiego, Jesús repite el mandato como un bálsamo rítmico para desarticular nuestros nudos mentales. Pero presta atención al método. Jesús no dice pensad en la providencia ni recordad vuestros valores. Jesús, además de esos 3 mandatos negativos, nos da por contrapartida unos mandatos positivos. Mirad las aves del cielo, aprended de los lirios del campo. Al invitarnos a mirar en profundidad los lirios y las aves, Jesús proponía una medicina real. Hoy la neurociencia confirma que mirar y estar en la naturaleza sana a la persona completa, reduce el famoso cortisol y desactiva el bucle del estrés en el cerebro y reorganiza nuestra actividad neuronal, restaurando nuestro equilibrio mental, psíquico y emocional. Jesús dirige nuestra atención a la creación. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente está demasiado herida para razonar, la naturaleza es el primer auxilio del alma. Jesús propone sanar esa división mental mediante la observación del diseño de Dios. Dios, cuando creó el mundo, lo ordenó. Destruyó el caos ordenándolo. El cosmos es el universo bellamente ordenado por Dios. El caos, el tohu vabohu, como se dice en hebreo, el desorden, la dispersión, fue vencido por la palabra creadora de Dios. Y nosotros tenemos la tarea de seguir luchando contra el caos y la dispersión. Por eso Jesús nos redirige a la creación para volver la mirada hacia ella y aprender. Y vio Dios que era bueno, que repite machaconamente Génesis 1. Volver a esa mirada de Dios. Ese es el mandato de Jesús. Y aprender de la creación, que está bella y buenamente ordenada. Resumiendo, Jesús nos pide, nos ordena que dejemos de vivir angustiados, con la mente y la atención rotas o divididas, merimnate, y que empecemos a usar una mirada penetrante para aprender de la creación. Mirad, aprended. La solución a la ansiedad no es pensar menos, sino mirar mejor. En próximos programas sacaremos más jugo a este pasaje, a este mirar y aprender de los pájaros y las flores. No se nos olvide que estamos en el Sermón del Monte, ese en el que Jesús nos da su ley, que pretende ir más allá de la del Sinaí. Frente a la ley del Sinaí, la nueva ley de Jesús. Sus mandatos, sin duda, son de otro tipo, nos llevan más alto y más profundo. Hasta el próximo programa, amigos. Pues Mateo 6, no vivir con ansiedad y vivir en confianza. Un buen consejo, desde luego, que desde aquí, desde Radio María, les hacemos llegar. Todas las obras de Dios. Ya saben ustedes que a nosotros lo que nos gusta en este programa es alabar. Y eso vamos a hacer hoy con música. A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento. A ti te alabo con todo lo que tú has hecho. A ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno. A ti te alabo con trompas y flautas. A ti te alabo con tambores y danzas. A ti te alaban criaturas y animales. A ti te alaban las montañas y los mares. A ti te alaban. A ese ser que creó este mundo por amor, no lo encontraba, no creía que fuera posible este don, un Dios. Todo lo que veo a mi alrededor grita que aquí estás y esconde mi temor. Todo ser que aliente alabe al Señor y grite bien fuerte. A ti te alabo, Señor, en tu templo. A ti te alabo con todo el firmamento. A ti te alabo con todo lo que tú has hecho.
A ti te alabo, Padre, Hijo, amor eterno. A ti te alabo con trompas y flautas. A ti te alabo con tambores y danzas. A ti te alaban criaturas y animales. A ti te alaban las montañas y los mares. A ti te alaban. A ti te alabo aunque te escondas, aunque yo no pueda verte. A ti te alabo que me salvas de la muerte. A ti te alabo en el silencio de un amor que ya no siente. A ti te alabo, eres mi Dios, eres mi vida, eres mi fuerte. A ti te alabo en lo sencillo, cotidiano, indiferente. A ti te alabo con el vivo que te busca ansiadamente. A ti te alabo con el muerto que te espera nuevamente. A ti te alabo, eres mi Dios, eres mi vida. A ti te alabo. A ti te alabo. Están escuchando Custodios de la Creación con Mari Carmen Molina Cobos. A ti te alabo. Pues ya saben, cuando les pregunten por qué hay que custodiar la naturaleza y cuidarla, díganles que ella, la naturaleza, la creación, nos enseña, si queremos escuchar, cómo se alaba al Creador común, a Dios. Y seguimos con nuestra sección Actívate. Como siempre, acudimos a nuestro compañero Antonio Garrido Salcedo, responsable en Europa del movimiento Laudato Si, y que hoy supongo va a venir cargadísimo de noticias, porque como saben, acabamos ya la semana en Laudato Si y además llega no solo el Papa, que también, sino la primera encíclica del Papa León, Magnificat Humanitas. Vamos a escucharle. Muy buenas tardes y encantado de estar aquí una semana más trayendo todas las novedades acerca del cuidado de nuestra casa común. Una semana que, como sabemos, ha sido muy especial, ya que estamos inmersos en la semana Laudato Si, que empezó el pasado domingo, día 17 de mayo, y que se extiende justo hasta mañana, día 24 de mayo, Día de María Auxiliadora, donde se conmemora, como decimos, el 1º aniversario desde la promulgación de la encíclica. La semana ha estado plena, repleta de actividades a lo largo de toda la geografía española. Para empezar, yo quisiera centrarme en las palabras que tuvo el Papa León XIV durante el rezo de Reina Cheli el pasado domingo desde la Ciudad del Vaticano. Allí el Papa nos indicó que esta semana es dedicada al cuidado de la creación e inspirada en la encíclica del Papa Francisco. En este año jubilar de San Francisco de Asís, recordamos el mensaje de paz con Dios, con los hermanos y con todas las criaturas. Lamentablemente, a causa de la guerra, en estos últimos años se han retrasado mucho los progresos en este ámbito. Por eso, animaba a los miembros del movimiento Laudato Si y a todas las personas de buena voluntad que trabajan por una ecología integral a renovar este compromiso. Cuidar la paz es cuidar la vida. Estas fueron las palabras que, como digo, el obispo de Roma nos dirigió a todos los católicos que estamos inmersos en la celebración de la semana Laudato Si. Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de terminar este acto de envío que ha tenido lugar de forma online, donde todo el mundo ha podido conectarse para conmemorar, como decimos, esta semana tan particular con una acción de envío para todos, para que continuemos trabajando por el cuidado de nuestra casa común.
Dentro de todas las actividades que podemos tener en nuestra agenda, tengo que recordar que el próximo lunes, día 25 de mayo, se promulga esta primera encíclica del Papa León, Magnificat Humanitas, que firmó, como sabemos ya también, el pasado 15 de mayo. Estará orientada al impacto de la tecnología en nuestras sociedades, en el trabajo, en la política y en la dignidad humana. Por eso se prevé que uno de los capítulos vaya orientado al cuidado de la creación y de nuestra casa común. Una de las propuestas, por tanto, que traemos será una presentación el próximo día 1 de junio a las 10 de la mañana en la Fundación Pablo VI, donde el Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, junto con la intervención de la hermana Alessandra Smerilli, del secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, podrán profundizar y dar a conocer algunos de los elementos clave de esta encíclica que, como digo, se presentará el próximo lunes 25 de mayo. En la agenda también puedo destacar el martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la sede de la Fundación Crónica Blanca una serie de encuentros que se están teniendo para preparar la visita apostólica de León XIV. En el marco de un ciclo de conferencias, como digo, que se lleva como título general de Francisco a León, tendrá lugar la siguiente ponencia: Cultura del encuentro en el cuidado de la tierra, el sueño de la ecología integral, en el que intervendrán Carlos Jesús Delgado, que es el coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid, y Marta Isabel González, del Departamento de Incidencia Política y Alianza de Manos Unidas. Como digo, será el próximo martes 26 de mayo a las 6 de la tarde en la sede de la Fundación Crónica Blanca, en el Paseo de la Castellana 175. E igualmente podrá seguirse para todos aquellos que no puedan acudir a través del canal de YouTube de la Delegación Episcopal de Cultura de la Archidiócesis de Madrid. Igualmente continuamos con muchísimas actividades también preparatorias en la visita del Papa León XIV. Algunos puntos que no quiero que se me olviden, pues por ejemplo tenemos ya que la Universidad Francisco de Vitoria nos ha propuesto las misiones Laudato, una ayuda a la reparación material de una parroquia de acogida de peregrinos y formación en doctrina social de la Iglesia, para compartir momentos de fe, sobre todo basado en el Camino de Santiago, un punto sin duda de gran relevancia e interés para todos aquellos que queremos vivir la ecología integral. Ya también con la idea puesta en el año 2027, ya que viviremos un nuevo año jacobeo, ya que el Día de Santiago caerá en domingo. Esta jornada que se nos propone desde la Fundación, desde la Universidad Francisco de Vitoria, serán entre el 13 y el 17 de julio. Podemos encontrar toda la información en la página web de la universidad. Ya para terminar, me gustaría agradecer todas las actividades que hemos encontrado a lo largo de toda la geografía española acerca de la semana Laudato Si. Hemos tenido momentos en la naturaleza, como ha podido ser en Málaga, momentos para la Eucaristía, como ha sido en Córdoba. En Sevilla hemos tenido un ecopaseo por el Parque de María Luisa. Hemos tenido momentos también de encuentro y reflexión en Madrid, en Castellón, momentos desde la perspectiva más científica, como ha sido la Archidiócesis de Zaragoza, igualmente en Pamplona, y un largo etcétera que podemos ir desgranando acerca de la semana Laudato Si. Por tanto, muchas gracias a todos los que os habéis sumado de una forma u otra a celebrar el 1º aniversario de la promulgación de la encíclica Laudato Si. Ahora ponemos nuestra vista en la próxima visita del Papa León dentro de 2 semanas, que esperemos que también tenga un momento para hacernos recordar que tenemos que escuchar el clamor de la tierra y el grito de los más pobres. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tus comentarios, por tus noticias y por tu análisis de toda esta semana tan fantástica, cargada de noticias en relación con el cuidado de la creación. Se ve que nos estamos poniendo las pilas y que cada vez hay más conciencia, y eso nos alegra. Así que muchísimas gracias por tu trabajo y gracias a toda la audiencia por prestarnos atención.
Y seguimos con nuestra sección hablando con los que custodian. Pero antes de presentarle a nuestra invitada de hoy, me gustaría compartir con ustedes un corte de nuestro compañero Monseñor Munilla. En su programa Sexto Continente hizo una reflexión muy evidente y también muy profunda sobre las consecuencias de la guerra en los seres humanos, algo que todos conocemos, y sin embargo llamaba mucho la atención sobre un aspecto en el que casi nunca pensamos. Vamos a escucharle. El impacto ecológico que generan las guerras. Esto es tremendo, ¿eh? Mientras que a nosotros se nos recuerda cada día que tenemos que ser responsables, que tenemos que depositar el brick de leche o de zumo en el contenedor adecuado, que tenemos que reducir emisiones, que tenemos que cuidar con pequeños gestos del cuidado del planeta. A ver, en otras partes del mundo se están bombardeando depósitos y buques petroleros gigantescos. Se está liberando a la atmósfera más contaminantes que millones de ciudadanos pueden producir en toda su vida. Esto es una hipocresía impresionante, ¿no? Es una expresión brutal de lo que es la guerra. La escalada bélica en Medio Oriente, ¿no? Además, cara, que está tan ligada al petróleo, claro, está provocando incendios en depósitos, refinerías, liberando enormes nubes de humo tóxico, cargadas de partículas de metales pesados, compuestos de azufre. Cada bombardeo sobre infraestructuras energéticas está contaminando el aire, el agua, el suelo, con riesgo de lluvia ácida, con consecuencias sanitarias que pueden prolongarse durante décadas. Por supuesto, como he dicho, a ver, lo más grave de la guerra es la tragedia humana, ¿eh? Las vidas perdidas, las familias rotas, el sufrimiento de los pueblos, el odio generado. Pero vamos a decir también que junto a esa tragedia también está que la guerra es una enorme catástrofe, ¿no?, ecológica, y que la guerra moderna está funcionando pues quemando petróleo a escalas gigantescas, aviones, misiles, tanques, flotas navales, incendios industriales. Todo ello está generando emisiones increíbles, ¿no?, de CO2. Mientras tanto, a los ciudadanos de a pie, señores, se nos pide que reduzcamos las emisiones, que cambiemos nuestros hábitos de vida. Bueno, y esto de lo que nos hablaba Monseñor Munilla tiene un nombre y se llama ecocidio. Y para hablar de él, pues tenemos aquí con nosotros a una cuidadora nata, una cuidadora de la naturaleza como pocas. Ella es directora de la ONG Stop Ecocidio Internacional en lengua hispana, licenciada en Derecho, escritora y marinera, nada menos que el del mítico barco Rainbow Warrior de Greenpeace, si se acuerdan. Ella es profesora y especialista en paz y medio ambiente, así que contamos con nosotros con una mujer bienaventurada, según el mismo Cristo. Si recuerdan, bienaventurados los que trabajan por la paz. Muy buenas tardes, Maite Monpó de la Cuesta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mari Carmen. Encantadísimos estamos de tenerte aquí en nuestra mesa de diálogo. Por si no lo sabes, siempre invocamos a algún santo o alguna advocación de la Virgen María. Y hoy se me ha ocurrido que la mejor opción, desde luego, es la Virgen del Carmen, ¿no?, que es la patrona de la marinería, del mar, de los marineros. Y como sé que tu vocación ahí la tienes en el ADN, lo del mar, pues si te parece, contamos con ella. Muy bien, me parece fantástico. Fenomenal. Bueno, vamos a entrar porque tenemos... Dime. Todos los seres vivos vienen del mar. Claro que sí. Y somos agua, ¿no? Somos agua, total. Entonces, me parece muy, muy bien. Mira, por centrar a nuestra audiencia, tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a contarles, por ejemplo, que hay cuatro grandes crímenes, según la Organización de las Naciones Unidas, que los consideran trascendentes porque afectan a la comunidad internacional. Son el genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Vosotros, desde Stop Ecocidio, tratáis de conseguir que precisamente el ecocidio, que ahora nos contarás lo que es, se convierta en una quinta categoría, ¿no?, considerada a nivel internacional como un crimen excepcional. ¿Qué es el ecocidio y por qué incluirlo en esta lista, Maite?
Bueno, pues lo que es el ecocidio viene en la propia palabra, ¿no? Porque eco viene de oikos, del antiguo latín, que significa casa, y cidio viene del antiguo latín de caere, y significa matar. Entonces, ecocidio literalmente es matar la casa. Un ecocidio es un grave daño extenso, duradero al medio ambiente, para entendernos, ¿no? Entonces, fíjate que has hablado de los 4 grandes crímenes que se llaman los crímenes contra la paz y la seguridad mundiales, y estos crímenes son los que están bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se decidió crear en los años 90, tras los desastres de la guerra de Yugoslavia y el genocidio en Burundi y Ruanda, y se decidió crear una corte internacional para juzgar los peores crímenes que se pudieran cometer, ¿no? Y se barajaban varios crímenes, y entre ellos estaba el ecocidio, ¿no? Ujú. Pero por la presión de 4 grandes potencias que tenían, pues que habían causado grave daño en otros países y que tenían muchos intereses económicos, ¿no?, en seguir con actividades que causan graves daños, pues la palabra, el crimen de ecocidio se eliminó de esta lista, ¿no? Y bueno, ¿por qué hay que incluirlo en esta lista de los peores crímenes que se pueden cometer? Pues porque el ecocidio significa matar las bases de la vida planetaria. Claro. Y no es que es un tema que afecte solamente al medio ambiente, ¿no? Es que también afecta a los derechos humanos y sociales. Claro. Afecta a todo, porque hablamos de las bases de la vida. Y si no hay vida, no hay nada en el planeta. Lógicamente. Nosotros tampoco. Claro, si nos cargamos la casa, pues se mueren los habitantes. Es obvio. Es un razonamiento muy sencillo que cualquier niño puede entender. Me imagino que claro, incorporar el ecocidio en esta lista de crímenes internacionales, pues tendría un alcance social y político interesante, ¿no? Pues muy, muy interesante. Mira, lo primero es que criminalizar el ecocidio lo que conlleva es un cambio de paradigma a nivel ético y moral, porque los seres humanos dejaremos de mirar a la naturaleza como un recurso a explotar para pasar a cuidarla y a protegerla como el bien más preciado que está a nuestra disposición y que nos proporciona absolutamente todo para que podamos tener una vida digna. Nos proporciona aire limpio, agua limpia, terreno para poder tener nuestra vivienda y los materiales con los que construir nuestra vivienda, nos proporciona alimento. Entonces este cambio de paradigma es importantísimo, ¿no? El pasar a mirar a nuestra casa común con otros ojos, ¿no? Claro. Luego también a nivel político, el alcance político es enorme, porque claro, una vez que el ecocidio sea un crimen internacional, los gobiernos ya no podrán autorizar actividades que conlleven la comisión de un crimen, ¿no? Actividades delictivas. Y el alcance también es económico, porque claro, las empresas, los directivos de las empresas se verán disuadidos de tomar decisiones de iniciar actividades o realizar actividades de una determinada manera que puedan provocar un grave daño extenso duradero a la naturaleza, porque no solamente estará en juego el buen nombre de la empresa, la reputación, que se gastan millones de euros, ¿no? en imagen, ¿no? Pues toda esa imagen se les vendría abajo, pero que además tendrían que pagar una multa, cosa que ya hacen, pero se añade un tercer elemento, que es la responsabilidad penal individual de quienes toman la decisión. Y claro, ahí hablamos de que los altos directivos serían acusados de ser criminales internacionales y se sentarían en el banquillo de acusados, arriesgándose a ir a la cárcel. Claro, porque efectivamente es que hay muchas actividades que llevamos a cabo nosotros como seres humanos que son delictivas y que tienen como consecuencia la muerte de otros seres humanos. Cada vez que se contamina el agua con arsénico, con litio,
no solo te cargas el ecosistema en su completitud, sino que además llevas en muchas ocasiones a la muerte de las personas que consumen ese agua contaminada, por ejemplo. Así que tienes responsabilidades evidentemente legales que, bueno, como tú bien dices, es un cambio de paradigma a nivel estructural de la economía, de la sociedad, la política y sobre todo la legislación, ¿no? Tú como abogada lo sabes bien, y es muy importante que este trabajo que vosotros hacéis al servicio de toda la sociedad, tan importante como que el Papa Francisco lo reconoció públicamente en numerosas intervenciones y también se reunió, me dijiste el otro día, ¿no?, con juristas. Cuéntanos esto un poco. Pues mira, el Papa Francisco no solo fue el primer líder religioso que pidió que el ecocidio se convirtiera en un crimen internacional, sino que además fue una de las primeras autoridades mundiales que lo hizo, ¿no? Ajá. Que simpatizó con esta causa, y lo hizo en una reunión internacional de juristas que hubo en el Vaticano, creo recordar que en el otoño del 2020. Uh-huh. En esa reunión de juristas el Papa dijo que para poder avanzar y cuidar de la casa común, que era totalmente necesario convertir el ecocidio en un crimen. Y un par de años después, en una carta que se hizo pública a los juristas argentinos, volvió a recordarlo. Volvió a decirles, oye, vosotros tenéis que trabajar para que el ecocidio se tipifique como delito dentro de Argentina y para que Argentina apoye la creación del crimen internacional de ecocidio. Sí, es verdad que se solicitó al gobierno argentino este liderazgo, ¿no?, en ese sentido, para movilizar otros países y movilizar conciencias. Y el Papa León pues sigue en la misma línea también que su sucesor y que sus anteriores sucesores. Y quisiera compartir con nuestra audiencia, si te parece, Maite, un fragmento literal del Papa León, y si quieres lo comentamos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Mira, él dice, el Papa León decía, en diversas partes del mundo es ya evidente que nuestra tierra se está deteriorando. En todas partes, la injusticia, la violación del derecho internacional y de los derechos de los pueblos, las desigualdades y la codicia que de ellas se derivan, producen deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. Aumentan en intensidad y frecuencia los fenómenos naturales extremos causados por el cambio climático, inducido por la actividad antrópica, sin tener en cuenta los efectos a medio y largo plazo de la devastación humana y ecológica provocada por los conflictos armados. Es fuerte, ¿eh? Sí, en realidad yo creo que este texto resume la relación directa que existe entre el ecocidio y su efecto sobre los seres humanos, ¿no? Porque es que es imposible que haya salud humana si no hay salud ambiental, ¿no? Sí. Y vivimos en un planeta que está enfermo, y esta enfermedad la hemos provocado los seres humanos con nuestras actividades. En tiempos de guerra, bueno, es que lo estamos viendo, ¿no? Con estos, lo que ha dicho la primera persona que ha intervenido en el programa, ¿no? Monseñor Pues Munilla. Lo que está pasando el señor Munilla que está pasando, ¿no?, en los conflictos armados, que se están atacando pozos de petróleo, se está contaminando masivamente, más la contaminación por la munición, es que se están destruyendo, envenenando, contaminando ecosistemas enteros, ¿no? Y esto no es una cosa que queda ahí y ya está, es que esto pasa a las generaciones siguientes. Claro. Es que cuando se destruye un ecosistema, no solo afecta a las personas que viven en ese ecosistema en ese momento determinado, es que afecta a las generaciones que vienen detrás, que no podrán desarrollar su vida en ese ecosistema, porque la contaminación normalmente dura muchas decenas de años. La destrucción en muchos casos es irreversible. Y ¿no? hipotecamos la vida de las futuras generaciones. No nos damos cuenta, con lo mucho que queremos a nuestros hijos, ¿verdad?, y a nuestros nietos, claro. No nos damos cuenta del mal que les estamos haciendo por esa vía. Claro, por eso
es tan importante, ¿no? Este cambio de paradigma, ¿no? Que sea lo que yo digo, aunque lo hagas por egoísmo, solamente pensando en tus hijos o tus nietos, es que hay que cambiar, hay que dejar de causar daño a nuestra casa, porque aunque sea, ya digo, por egoísmo. Ciertamente. porque te haces daño a ti mismo, ¿no? Pero bueno, es que hay que hacerlo, ¿no? Porque fíjate, Mari Carmen, tenemos un planeta maravilloso, lleno de belleza precioso y de vida, ¿no? Entonces merece la pena unirse para proteger a la naturaleza, hacerse aliados de la naturaleza en vez de ir contra ella, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues... Y desde aquí, desde luego, desde Radio María, siempre con la vida, siempre con estas personas como Maite Monpó, que dedica su vida entera a la protección de la naturaleza y a los derechos humanos. Me quedaría contigo, como sabes, hablando toda la tarde, pero nos quedamos sin tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas hecho un hueco en tu apretada agenda y seguimos en contacto. Mil gracias y que Dios te bendiga. Muchas gracias a vosotros, Mari Carmen. Cuídate. Y vosotros también. Y nos vamos. Tuvimos a Marta en el Santoral y a César Gadea, que nos comentó la encíclica Laudato Si con sumo detalle, como siempre hace. Inmaculada Rodríguez Torné y sus comentarios sobre las Sagradas Escrituras. Y nos pusimos las pilas con Antonio Garrido Salcedo. Por último, Maite Monpó Ruiz de la Cuesta, de Stop Ecocidio, nos habló precisamente de esto, de parar cuanto antes los crímenes contra la creación de Dios y contra la dignidad humana. Por supuesto, nada de esto es posible sin la ayuda de mi compañero, Juanma González. Dinos algo, Juanma. Hola, Mari Carmen. ¿Todo bien? Todo bien. No se olviden de nuestro podcast y de las redes sociales de Radio María. Ya saben que en 15 días nos volvemos a encontrar aquí con Anabel Orellano y Lorena del Rey. Yo voy a estar al otro lado de las ondas, espero verles allí. Recuerden que estamos esperando sus comentarios en custodiosdelacreacion@radiomaria.es. Nos encontramos pronto, si Dios quiere, aquí en Custodios de la Creación. Alabado sea, Laudato Si, Laudate Deum. Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.